¿cómo están? Espero que estén muy bien y estamos de nuevo en esta segunda transmisión de los códigos del multiverso. Su servidor Iván Donaldson, Lenin Alejandro, Nagendra Torres. y bueno, pues en esta ocasión decidimos hablar un poco acerca del famosísimo LSD, hablando un poco sobre la psicodelia, varios temas interesantes que vamos a tocar. Y pues bueno, si eres una persona que ya conoce esta sustancia, inclusive que la utiliza, pues esperamos que esta cápsula te dé un poco más de información. Y si eres una persona que está interesada en estos temas o que apenas lo está escuchando, pues esperamos que toda esta información también te sirva de alguna manera para orientarte y para que aprendas algunas cosas interesantes sobre esta extraordinaria y misteriosa molécula, ¿verdad, mi Lenin? sí, claro. Pues empecemos platicando, si quieren, un poquito acerca de lo que es el LSD, que significa es dietilamida de ácido lisérgico, ¿no? Y lo interesante de esto es que es un extracto que se hizo de un hongo que le dicen cornezuelo. El famoso centeno. Del centeno, exactamente. O sea, el indefenso e inocente pan de centeno genera esta extraordinaria y misteriosa molécula digna de las más grandes conspiraciones de todos los tiempos. Sí, pero no solo eso. Pero no solo eso. Fíjate que también provoca una parte fuerte. En la Edad Media provocó enfermedades como la peste. ¿El LSD? No, el LSD no. Estamos hablando del centeno. El hongo, ¿no? El hongo del centeno. Entonces también provocó muchas muertes. Pero después, en la parte de medicina, se empezó a hacer investigaciones y detectaron que trabaja con el sistema nervioso. Y pues tratan casos como migraña, como de repente después del parto pues ve que hay un sangrado y a veces es un poco difícil de detenerlo, entonces también lo utilizan para detener ese sangrado en el parto. La hemorragia. Sí, y también ha sido interesante porque pues se siguieron haciendo investigaciones, ¿no? Y dentro de esas investigaciones hicieron varios experimentos, y ahí tendremos que entrar a hablar un poco de Hoffman, que fue la persona que hizo el extracto directo del LSD, y que por accidente pues lo descubrió. Ni más ni menos que el mismísimo Albert Hoffman, o ¿cómo se llamaba? El padre de LSD. ¿Cómo se llamaba ese muchacho, mi querido Nagendra? Hoffman. Ajá, ¿cómo se llamaba? Albert. Rupert. ¿Cómo se llamaba? No, Albert Hoffman. Alberto Hoffman. Alberto Hoffman para los cuates. Ok. Entonces el buen Albert Hoffman es quien descubre esta molécula, mi querido Lenin. Sí, claro, aunque también, creo que es importante hablar un poquito de lo que es el LSD y cómo funciona y cómo trabaja en el cerebro. Pero antes de eso, ¿le parece bien si pues estudiamos un poquito, comentamos cómo fue que, o sea, él quería encontrar una molécula psicodélica que te causara maldita cuestiones mentales así súper locochonas? ¿Es lo que buscaba Albert Hoffman? Pues no. Exactamente. ¿Qué es lo que sucedió, Lenny? ¿Qué pasó, Nagendra? Pues era un fresa nerd estudioso en Suiza, un tipazo, un gran científico, para hablar en serio, y entonces estaba haciendo experimentos para ver cómo funcionaban todas estas hongos y todas estas situaciones, y por accidente le cayó un poquito de ello, ¿no? Sí, de hecho estaba haciendo como investigaciones para como él vio que trabajaba en el sistema nervioso, pues se dio cuenta que pues podía hacer alguna medicina que trabajara con ese mismo sistema nervioso, ¿no? Y dentro de esos experimentos hizo el extracto. Y que llegó a su casa porque le cayó una gotita o algo así, ¿no? Y que empezó a tener como un ligerito viaje, o ¿cómo fue? Sí, bueno, es que hay varias versiones, ¿no? Sí. Pero yo la que creo es que por accidente sus manos tocaron, estaba haciendo la síntesis o el extracto de ese hongo, y por accidente le cayó en las manos. Entonces ahí... Pero una cosita de nada, ¿no? Sí, una cosita de nada. Él pensó que no iba a pasar nada, pasó el tiempo, tomó unos 40 minutos y de repente empezó a sentir efectos raros. Hay una historia que dice que de ahí se fue a su casa, pero hay otra que dice que no, que lo que pasó es que se fue a su casa, después se descansó y todo, y al otro día ya quiso probar directamente una parte. Como que le gustó. Como que le gustó y dijo, como que quiero ver qué pasa con los efectos. Se la toma, pero y decide irse en bicicleta
sin saber bien cuáles eran los efectos. Va en su bicicleta, que también es una parte muy famosa. Claro. Hasta se celebra, ¿no? Creo allá hay sí, todo ese día. Hay todo un festejo ahí que hacen donde toda la gente sale en bicicleta, ¿no? En ese poblado. Y creo que algunos ni saben por qué salen en bicicleta. No, algunos piensan que es porque es una carrera, ¿no? Pero realmente están festejando el descubrimiento del famoso LSD. Y entonces en ese viaje de la bicicleta, de repente en el camino, pues empieza a tener un montón de visiones y cosas raras, ¿no? Ahora aquí es importante, Lenin, que compartirles a los que nos están escuchando que pues Hoffman no lo ve como una experiencia recreativa y divertida, ¿no? Sino lo ve como una herramienta interesante en el ámbito, por ejemplo, de la psiquiatría, ¿no? Claro, sí, que eso es como lo más importante. O sea, directamente después de que Hoffman hace el descubrimiento de esto, lo que intentan es observar cómo funciona en el cerebro para hacer tratamientos de psiquiatría. Exacto, mi querido. Entonces ahora sí, platíquenos qué hace en el cerebro, cómo funciona eso, mi querido. Es que está bien interesante, ¿no? Hay como varias vertientes, pero el detalle del LSD es que se dice que boicotea el sistema de comunicación del cerebro. El cerebro prácticamente todo el tiempo pasa comunicándose hacia sí mismo, tiene una conexión, ¿no? Esto lo hace a través de las neuronas, pero las neuronas, bueno, para comunicarse tienen un espacio entre ellas y ahí necesitan, para mandar de una neurona a otra, necesitan unos llamados neurotransmisores, los famosísimos neurotransmisores, que esos son los que envían la información de una neurona a otra. Para la gente que apenas está escuchando de estas cosas, pues los neurotransmisores los podemos encontrar en la cafeína, en la nicotina, en la teobromina y en un montón de cosas que consumimos pues todos los días, ¿no, Milenio? Claro, y entonces hacen una comunicación entre las neuronas, y el LSD lo que hace es que entra directamente a esos neurotransmisores. Se habla de varios neurotransmisores, pero hay uno muy especial que se llama serotonina dosat, que esta es la que permite la percepción y la visualización de muchas cosas a través de nuestros sentidos. Entonces podríamos decir que es como una especie de explosión de serotonina en el cerebro, o sea, una especie de segregación muy fuerte de serotonina lo que produce los efectos. Pues en parte sí. Okay. Sí, porque lo que hace es empieza como a generar, el cerebro está como acostumbrado al procesamiento de ciertos datos, ¿no? Y lo hace a través de sus neurotransmisores y esto que estamos platicando, pero imagínate que de repente llegue un agente externo que lo que hace es como una explosión, un boom, claro, en tu cerebro, ¿no? Entonces empieza a trabajar más rápido. Y los sentidos a todo lo que dan, ¿no? Y a todo lo que dan, sí. Y te digo, son como varias cosas en las que trabaja, porque parece que no solamente se queda ahí, sino que también hace algún otro trabajo en el tálamo, que eso también está interesante, porque el tálamo, al igual que las neuronas y todo, lo que hacen es perciben la realidad, y el tálamo es interesante porque es el que hace como los filtros para que tú percibas lo que estás viendo en este momento. Claro. Porque en teoría con todas las neuronas tú puedes obtener toda la información, pero para trabajar una parte y esta realidad lo que haces es seccionas una sola parte, claro, observas solo una parte, entonces filtra. Que eso tiene implicaciones muy fuertes en el ámbito de la psiquiatría o de la terapia, porque si logras modificar ese filtro o esa percepción, pues prácticamente la persona cambia por completo, ¿no? Claro, sí, porque imagínate, tienes filtros que te permiten ver esta realidad tal como es, y de repente llega una sustancia como el LSD, te rompe esos filtros y de repente ves absolutamente todo, ¿no? O sea, tienes una percepción más profunda, más fuerte. Que aquí es donde viene la pregunta, ¿no? O sea, ¿realmente está la persona alucinando o estás percibiendo de manera diferente y sin filtros ahora sí que el campo de percepción a la que puedes llegar, ¿no? Claro, sí, y entonces lo que hace... pues si ya no tienes filtros, imagínate, puedes percibir absolutamente todo de otra manera, que ese sería como el primer choque para la mente, ¿no? Claro. Que para una persona que consume LSD, pues imagínate que de repente está acostumbrado a una percepción y de repente los sentidos empiezan a cambiar, porque también entra una parte muy interesante que se llama sinestesia, ¿no? Donde tu mente comienza a cambiar, los sentidos empiezan a cambiar. Fíjate que hablando de eso, estábamos platicando
y llegamos a la conclusión de que en realidad la sinestesia no es que se presente como un fenómeno aislado o digamos como un fenómeno extra, sino que sería la culminación o la continuación de la hiperactividad perceptual de los sentidos. O sea, es tanto el estímulo. Es tanto el estímulo que el cerebro ya no logra distinguir si el estímulo es visual, si es auditivo, si es del tacto, si es del olfato, y entonces percibes como si estuviera mezclándolo, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que puedes oler, por ejemplo, esta cosa verde, un color, exacto, o puedes escuchar el color, o puedes ver las notas, ¿no? O ver los sonidos, ¿no? Entonces, creemos nosotros en nuestra ignorancia que va por ahí, ¿no? El asunto. Sí. Y, pues bueno, imagínate, trabaja, parece que sobre el tálamo, ¿no? Trabaja sobre los neurotransmisores. Y hay otro neurotransmisor que se llama locus, déjenme para decirles bien el dato. El locus, ¿no? Locus cerules. No, ese es el culpable. Es que se me activó el locus cerules. Sí, no, se te nota. Ahora sí, exacto. Es que trae activado el locus cerules. Ajá. Que los científicos le llaman el detector de novedades. Sí. Y para explicarlo muy fácil es como, imagínense que estás en una habitación, está todo tranquilo, ¿no? No hay ruido, y de repente atrás de ti se cae una botella y suena el golpe fuerte de que se rompió la botella. Es el Big Bang, ¿no? Tú crees que es el Big Bang, exactamente, porque estás muy concentrado, pero resulta que no, que lo que está sucediendo es que esa neurona lo que hace es reacciona para que tú te des cuenta de que está sucediendo algo nuevo. Ok. Entonces, por eso mucha gente dice que cuando tienes estos... ¿malos viajes? No, viajes en LSD. Ah, ok. Lo que hacen es que vuelves a ver las cosas como algo nuevo. Como que te Como si nunca resetea hubiera y todo pasado. lo empiezas a ver como novedad. Como cuando eras niño, de cuenta. Exactamente. Te regresa esa sorpresa, esa... Sí, esa maravilla, Exacto. ¿no? Ajá. Y entonces dicen que es El por asombro. eso. Exacto, porque dicen que por esta neurona lo que hace es, pues el asombro viene nuevamente. Y es bien interesante porque entonces no solamente trabaja con una parte del cerebro, sino con varias partes del cerebro. Exacto. Y podríamos decir que es una especie de amplificador y activador igual de las capacidades del cerebro. Sí, claro. Sí, porque amplifica todos tus sentidos. Pero ¿no? vaya que sí los amplifica, ¿no? Sí, claro. Y entonces, pues esa es la parte como científica interesante, ¿no? Y es en lo que empezaron a trabajar muchos, pues psiquiatras, científicos de la época, ¿no? Esto fue un boom. Todo surge, me parece que es en el año de 1938, ¿no? En el laboratorio de Albert Hoffman. Y de ahí pues empieza a haber como un boom, donde mucha gente se empieza a acercar y quiere conocer los efectos que suceden con esta sustancia. Oye, me acuerdo ahorita bien chistoso que querían practicar esto con el LSD con un grupo de alcohólicos, los grupos de autoayuda, ¿no? En esos tiempos. En esas épocas. En esas épocas. Y resulta que en vez de alejarlos del alcoholismo o algo, tenían fuertes experiencias y les encantaba, ¿no? Entonces le decían, ¿cómo te fue con tu experiencia? No, pues padrísima, ¿no? Así todo el rollo, ¿no? Oye, hay que aclarar algo, ¿eh? No estamos ni a favor ni en contra, ¿verdad? No, claro, obviamente. No, sí. Okay, No, eso es. Pero estos muchachos que sí les dieron esta dosis, parecía que estaban súper a favor porque habían visto cosas maravillosas. Pero sí tiene algunos, yo he estado viendo esto, que tiene algunos beneficios en tratamiento con las adicciones, pero también depende si tienen como una asesoría, una guía, una supervisión médica, científica, seria. De hecho, ahorita vamos a llegar para allá, porque sí, pues, a pesar de lo que algunos de nuestros escuchas piensen, esperemos que también, así como nosotros respetamos, también respeten nuestra línea. Creo que nuestra línea pues es precisamente que no es una cuestión de diversión, de pasártela padre, sino una herramienta de autoconocimiento, ¿no? Pero más adelante vamos a hablar al respecto. Y nomás rapidísimo, a Hoffman cuando le preguntaron de su experiencia, dicen, fue la cosa más terrible que me pasó, ¿no? Claro. Su primera experiencia, que porque dice, se disolvió el mundo, ¿no? El mundo del yo. Eso es lo que quería llegar, que una de las particularidades es, por ejemplo, la famosa disolución del ego. Exacto. Que igual vamos a llegar ahorita más adelante ahí, pero inclusive hubieron grupos, y pueden ustedes buscar así, rock psicodélico, psychedelic rock. Que nomás iban a tocar si Exacto. había, ¿no? Ellos tocaban exactamente en fiestas psicodélicas, y lo nombro porque una de las bandas más famosas fue The Grateful Dead, ¿no? Así como la gran muerte, ¿no? Sí. Y se refería precisamente a esta disolución del ego, mi querido Lenin, que pues parece que pasan estos procesos cerebrales, ¿no? Claro.
Sí, y de hecho, ahorita que estabas diciendo de grupos, no solamente en Estados Unidos, en México también hay grupos que, claro, que tocaron y hicieron maravillosos y canciones. que nadie conoce. Sí, que nadie conoce, que hicieron canciones incluso que se llegaron a llamar tal cual. LSD. LSD. Sí. Sí, al rato les... O la de Lucy in the Sky with Diamonds, ¿no? Eso sí, más adelante, sí, sí, Okay. sí. Pero bueno, regresando a esta parte de la disolución del ego, podríamos decir que es el resultado de esta activación bastante potente de las neuronas a través de los neurotransmisores, esta serotonina que se segrega de manera aún más potente en el cerebro, y que lo que produce es que este filtro pues ya no filtre también, y entonces al no filtrar, o sea, la pregunta aquí es ¿qué es lo que realmente está filtrando nuestra realidad? Podríamos decir que es el ego, ¿no? ¿Qué es el ego? Pues la personalidad, lo que creemos que somos y lo que creemos que no somos, ¿no? Claro, Lo que rechazamos y lo que aprobamos, ¿no? Exacto. Sí, el famoso yo. Sí. Que vimos en el programa pasado, que en las investigaciones de Greenberg, pues bueno, después vamos a hablar más al respecto, pero este ego o yo es como esta suma de patrones repetidos de comportamiento, de pensamientos, de sentimientos, que nos hace tener la idea de que somos algo sólido o existente, ¿no? Totalmente de acuerdo. Sí. Y que creemos que pues somos como nuestras creencias, ¿no? Y también es lo que hace, que trabaja el LSD, o sea, trabaja rompe como todas esas creencias. Completamente. ¿Sabes cómo yo las conozco, Lenin? Que se le llaman sistemas experienciales cerrados, en donde se repite un comportamiento y se repite porque es como una forma de pensar constante. Lo que tú decías en la cultura en México, que nada más podría ser de tal manera, que si éramos flojos o no flojos, etcétera, es una creencia, ¿no? Como tú decías, un sistema experiencial cerrado. ¿Qué es lo que hace el LSD? Que entre sus características es que rompe esos patrones cerrados, y se le llaman sistemas experienciales abiertos. Pero si no tienen una guía, una supervisión científica real de alguien que sea un experto, pues entonces pues te abres así, ¿no? Claro, o sea, claro. Y ya te perdiste, Es ya no como- sabes ni quién eres. Es como si te practicaran una lobotomía, ¿no? Te abrieron el cerebro, pero ni siquiera es quien sepa utilizarlo, sino que nada más lo abren y lo abrieron y ya, ¿no? Totalmente. Y una cosa rapidísima, tú ahorita estabas diciendo, ¿no? Para el uso médico y para el uso de la psicología y sobre todo en la esquizofrenia y todo este rollo, pero hasta qué punto, es como dice Iván, ¿no? ¿Te duele la cabeza? No, pues te vamos a hacer una lobotomía, ¿no? Sí, claro. Okay. Ahora regresando, nada más, Albert Hoffman es en Suiza en 1938, ¿no, Lenin? Donde Sí, en empieza con 1938. esto. Y Los laboratorios, chan, 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 chan. chan. y hasta 1943 es donde descubre sus propiedades psicodélicas, precisamente cuando fue sin querer, ¿no? Que Sí. que lo tocó. Y fue introducido en el laboratorio Sandoz como medicamento comercial para diversos usos psiquiátricos en 1947 bajo la marca del CID, ¿no? O del ICID. Oye, pero creo que al principio no querían estar relacionados con el LSD, ¿no? Sí, ¿no? Los laboratorios. Que dijeron, no, que no nos relacionen con ello. No, al principio No. sí. Al principio sí, después ya después, no. después cuando ya dicen, Ya fresas. espérense. Al ya. principio lo ven como una especie de panacea o de medicamento, ¿no? Que según yo, tú también dices, Lenin, si sí o si no, tú también, Aje. Según yo, es porque comienzan a experimentarlo en el ámbito de la psiquiatría porque pensaban que podía causar un estado psicótico. Y si causaba un estado psicótico o esquizofrénico, tratar de ver cómo producir una sustancia Para curarlo. que pudiera curar ese estado, ¿no? Y así poder crear una... Como los panacea. venenos, Sí. ¿no? Como las curas. Esa era una, y la otra que también hacían ellos era que ellos decían, los psiquiatras, si yo quiero tratar la esquizofrenia, Eso sí. yo voy a consumir LSD porque siento que produce los mismos efectos Exacto. que la esquizofrenia, Exacto. y yo en ese momento yo la conozco Y qué ética, puedo, ¿no? sí, y puedo tratarla. Correcto. Ahora, hay unos desgraciadísimos, y me atrevo a decirlo así, que pocas veces menciono esa palabra, como un doctor que más adelante vamos a hablar, que se llama Ewen Cameron, que hizo de las suyas en Canadá, en un hospital que no vayan, el Memorial, ¿no? Y entonces hacía cosas terribles como querer borrar por completo, resetear a un ser humano para fines bélicos, Exacto. De hecho, de manipulación. teniendo en cuenta esta parte histórica, digamos, en 1950 y 60, que es lo que estamos hablando, ¿no? Muchos psiquiatras y psicoanalistas lo vieron como algo muy prometedor, ¿no? Digamos. Tiene sus partes, claro. Pero también en 1950, funcionarios de la Agencia Central de Inteligencia, o la CIA de Estados Unidos, pensaron que podría ser útil para programas de control mental y la guerra
psíquica, ¿no? Por lo que empezaron a hacer experimentos con estudiantes, con personas, con poblaciones. Con una mujer que tenía, haz de cuenta, depresión postparto. Ah, véngase para acá, se la vamos a quitar. Nada más que ya no se va a acordar quién es, ¿no? Con el famoso MK Ultra. Bueno, sí, pero digamos que antes de llegar a esta parte Sí. es como, pues bueno, lo vieron como una especie de arma militar, como una especie de, pues sí, de herramienta que De podían lavado de utilizar, cerebro, ¿no? de lavado de cerebro o de otras cosas, ¿no? Oye, pero no se lo lavaban, se lo sopleteaban, hijo. Y de aquí viene esta parte que nos platicaste, Lenin, que tú viste que es de un pueblo, ¿no? Un pueblo de ¿dónde? Francia, ¿no? Sí, fue en un pueblo de Francia. Es en un pueblo de Francia donde un día ellos están, pues amanecen, ¿no? Como todos los días, normal, empiezan a trabajar en su vida. Y hay un chavo que sale y dice que iba a trabajar y de repente se sintió mal. Empezó a ver cosas raras, se le empezó a mover Un poco mareadito. sí, empezó a alucinar con algunas cosas y dijo, pues voy al doctor inmediatamente, ¿no? Entonces va al doctor, llega ahí al hospital y se da cuenta que no está solo, sino que hay un montón de gente que ya también ya llegó y que tienen los mismos Y síntomas que que además él. creo que ya tenían el chalequito de camisa de fuerza, Sí, ¿no? ya tenían Sí. el chaleco de fuerza, ya se lo estaban poniendo y entonces llega y pues todo el pueblo está como sacado de onda porque empiezan a ver cosas muy raras. De hecho, se hablan varias historias, pero una de ellas fue de un chavo que de repente se sintió avión y dijo, pues vamos a volar, y se aventó de un segundo piso, se rompió las piernas, ¿no? Es que no salió el tren de aterrizaje, dice. O de un niño que de repente vio a su mamá, veía a su mamá y decía que era como el demonio y quería No, golpearla. Y entonces cosas fuertes, ¿no? Que empezaron a la pasar verdad, en sí. el pueblo. Se los llevan a todos, pasa al otro, bueno, hacen las investigaciones y todo. Resulta que ellos hacen una investigación y determinan que fue el pan de centeno que tuvo como una mutación. Salió el hongo y ese hongo provocó que todos estuvieran bajo los efectos del LSD, pero ahí se quedó la investigación. Incluso tuvo mala fama el panadero de ahí del pueblo porque decían que pues, Se él, quedó había sin sido, empleo, sí, él había sido el culpable, El ¿no? panadero psicodélico terrorista, ¿no? Sí, exactamente. Y eso fue la primera parte, pero tiempo después, porque ahí se queda la investigación, incluso hablando de Albert Hoffman va directamente al pueblo y va ahí investiga Para también checar, ¿no? Como supervisor, ¿sí? ¿no? Sí, investiga y todo, y él dice, no, pues sí es cierto, parece que sí fue el pan el que provocó toda esta situación. Se va a su laboratorio, hace investigaciones adicionales y dice, no pudo haber sido el pan no, esto está mal. Qué bueno, porque si no llevan a ser al pan enemigo del Estado, ¿no? Sí, Sí, claro. no, y como se los gastan. Sí. Claro, y ya pasó el tiempo, bueno, pasan muchos años y se hace una investigación y de repente encuentran a un agente de la CIA que 2 años después de este suceso en el pueblo, resulta que se suicidó. Entonces todo el mundo dice, no manches, este güey, ¿qué pasó? Digo, este cuate. Este cuate. Este güey. Es que tenía una mascota, Es que lo está traduciendo Lenin en su Sí, sí. mente. Sí, Entonces, claro. Ahí ¿en dónde fue? ¿En Suiza? No, entonces no podemos decirle. No puedes decir la palabra. No podemos decir la palabra, sí. El Ox. Ajá, sí. Ajá. Y bueno, entonces se abre como un expediente adicional y investigan a este cuate y resulta que y otra vez. y resulta que era un agente de la CIA que estaba muy metido en el proyecto del MK Ultra. Claro, Correcto. obviamente fue uno de esos experimentos que utilizaron y que checaron y demás, ¿no? Exacto. Ahora, vamos siguiendo esta línea, entonces viene toda esta época, digamos, como de comienzos del descubrimiento del ácido lisérgico. Entonces se acepta en esta parte como científica, farmacéutica, en investigación psiquiátrica. Y luego, ¿qué pasó? Bueno, más rapidísimo, esta parte de recreación y que se permitía en Estados Unidos, así como si te tomabas una Coca-Cola, te tomabas tu LSD. Por eso, ahorita vamos a llegar para allá. Ok. O sea, entonces primero está esta parte así. Significa que entonces académicos, personas muy científicas, muy rigurosas, tienen acceso a esta sustancia y comienzan a hacer investigaciones, ¿no? Sí. Y obviamente comienzan a ver unos que lo ven como una cuestión alucinógena y empiezan a ver los otros como una cuestión de autoconocimiento, de descubrimiento, ¿no? Sí, hay dos vertientes. Hay unos que dicen, bueno, esto se tiene que quedar en laboratorio, tiene que ser como muy investigado, ¿no? Y Controlado, ¿no? controlado De buen todo manejo, ¿no? y de buen manejo. Y hay otra vertiente que dice, no, pues abrámoslo a quien quiera, ¿no? Hay que ser democráticos, Hay que ser ¿no? democráticos y hay que abrirlo a quien quiera. Esa es la parte a la que quiero que nos vayamos. Y es que muchas personas en ese momento del mundo, pues, principalmente las potencias,
se les empieza a dar estos microgramos, porque hay que también decir que nos dijimos que se mide en microgramos, ni siquiera en miligramos, sino en microgramos por el poder que tiene. Y esta sustancia se le empiezan a dar a científicos para que empiecen a estudiarla, ¿no? En todas partes del mundo, ¿no? En Suiza, inclusive los rusos también se interesaron, ¿no? Y para que reportaran, ¿no? También cómo les iba. Exacto. Y ahí es donde pues llega, entre otras cosas, a un personaje muy famoso conocido como Timothy Leary, ¿no, mi querido Leary? Timothy Leary, sí. Entonces Timothy Leary era un profesor de la Universidad de Harvard que pues vive la experiencia. Me parece que su primera experiencia fue con María Sabina en México. Es correcto, que vino por los honguitos. Exacto, pero después comienza a utilizar el ácido lisérgico. Y siento que ahí es donde empieza el asunto, porque Timothy Leary lo empieza a ver como una panacea o como una forma de salvar a la humanidad del imperialismo estadounidense. Y del ¿no? sobrecontrol del Estado, sí, y todo esto. Claro, claro. Sí, son como dos, digo, viendo las dos vertientes, había un grupo de científicos muy famosos en Canadá que estaban liderados por un científico llamado Osmond, y ellos lo que hicieron fue llevarlo a la psiquiatría para tratar casos de esquizofrenia, de alcoholismo y de varias cosas, y tenían mucho contacto con Leary. Pero lo interesante de todo esto es que ellos incluso llegaron a hacer hospitales muy interesantes, donde ellos ya no querían que fueran como cárceles, sino que fueran más abiertos. ¿Qué hacían? Que está bien chistoso. Traían a la gente que quería construirlo, a los ingenieros, y decían: a ver, ingeniero, ¿usted va a construirlo? Sí, pero antes tómese su LSD para que sepa de qué se trata, para ¿no? que vaya viendo cómo se puede construir. Pero lo interesante es que construyeron edificios muy interesantes, que incluso hasta premios recibieron, porque fueron un cambio para la psiquiatría, porque ya no se veían tanto como cárceles. Sí, inclusive no sé si tenga que ver con eso que estás platicando, Lenin. También hubieron casos donde probaron, por ejemplo, en las universidades, el nivel de creatividad que se podía disparar con el ácido lisérgico. Y precisamente recuerdo que habían arquitectos, había filósofos, había poetas, y sí, se disparaba una creatividad extraordinaria, y mucha del arte, pues digamos que predominó, lo que yo veo en los 70s, 80s, más 60s, 70s. En esa parte del mundo particularmente. Fue precisamente producto de la molécula del ácido lisérgico. Sí, de hecho hubo un científico que dijo: voy a empezar a traer gente, anunciaba y decía: a ver, necesito que vengan 5 científicos, y la única condición es que ellos tengan un problema identificado dentro de su campo, porque pueden ser de todo tipo, incluso arquitectos, no solamente científicos, del que sea, que tienen algún problema en su campo y que quieran resolverlo a través del consumo. Y él los verificaba y los revisaba, y dice que tuvo muy buenos. Y desde la primera toma creo que ya era así como un break free, así padrísimo, sí, ¿no? Claro, ya después viene la otra parte que dice Iván, donde pues se lleva se quiere abrir al mundo a través de Timothy Leary, que por cierto es muy interesante. Es todo un movimiento, ¿no? Es súper interesante la vida de Timothy Leary. Hoy no creo que nos extendamos tanto en la vida del Timothy Leary. Tendremos que hacer un Yo creo que sería interesante. Sí, oye, me acuerdo rapidísimo, ahorita que estabas diciendo de los arquitectos y la gente que venía especializada y con un asunto a resolver, se lo toma un arquitecto y lo que narra es que tuvo un viaje literalmente por toda la historia de la arquitectura, y que era como si hubiera hecho un posgrado y doctor, ese era este cuate, no me acuerdo cómo se llama, pero cómo potencializa no solamente los sentidos, sino también la introspección, ¿no? Por esta parte médica. Sí, imagínate, pues empiezas como tú lo dices. No me digas como tú, me van a decir que yo estoy aquí, Lenin. Como tú, no. Como tú, ¿viste? Pero la pausa, como tú me dices. ¿No? Eso sí. Ahora, rápidamente, se ha demostrado que el LSD no causa dependencia física, y el uso frecuente del fármaco de otros relacionados como la mescalina o la psilocibina genera una rápida tolerancia. O sea, cada vez necesitas un poco más, porque vas generando una especie de tolerancia biológica, ¿no? ¿Y qué creen que se debe? A la regulación de receptores de serotonina, 5-HT y bueno ya. Y del locus, quién sabe qué, ¿no? Pues, no habla del locus, pero sí también está un poco loco. Locus serious. Ya lo habían amarrado. Ahora sí, bueno, vámonos con esta parte. Llega entonces a las autoridades, me refiero a académicas, llega a algunas personas interesantes, entre ellos el famosísimo personaje Timothy Leary. Y Timothy Leary lo que hace es que lo ve como una especie de medicina para el mundo enfermo occidentalizado, para el imperialismo y para el capitalismo, y un método para el cual iba a resurgir de nuevo la paz y el orden y demás. También hay que hablar que estamos hablando pues precisamente de la guerra de Vietnam, ¿no? En todas de contracultura, ¿no? De contracultura y de todo esa época que en lo personal me fascina, ¿no? Entonces
A mí también. Comienza toda esta parte, y ¿cuál es el problema? Que Timothy Leary empieza a decir que sería padrísimo que todas las personas en Estados Unidos y las que puedan consuman el ácido lisérgico, ¿no? Y aquí me recuerdo también que inclusive le envió una carta a Albert Hoffman diciéndole que lo invitaba. Ahorita platicas un poco de eso, Naje o Lenin, sobre la casa esta que hizo Timothy. No. E invita a Hoffman a esta casa, y Hoffman le dice: lo siento, pero creo que es una sustancia que aún sigue en una investigación y sería algo irresponsable hacerlo de esa manera, ¿no? Como dando a entender que se iba a provocar algo terrible utilizando la sustancia de manera recreativa, y no le falló, y no utilizándola de manera terapéutica, seria, ¿no? De investigación. Entonces, ¿cómo, alguien sabe, ustedes se acuerdan qué pasó, cómo fue que hizo esa casa, cuál fue el plan de Timothy Leary? Pues era como un ashram, por decirlo de una manera, era una central. ¿En San Francisco? ¿Dónde fue? No me acuerdo, en California. No me acuerdo. Ahorita es California, ahorita checamos. el dato, Pero sí. donde llegaban toda la gente que quisiera experimentar, sobre todo en Estados Unidos, pero también en otros países, que venían a tener sus experiencias, y era un lugar donde podían tenerlo muy a gusto, porque además era un terreno tan grande, pero tan grande. 10,000 kilómetros cuadrados. Exactamente, que no tenían problema de nada, ¿no? Y había muchísima libertad, muchísima convivencia, pero esto fue creciendo, y lo que tú estás diciendo, Iván, sin control alguno, como una droga recreativa y no realmente como algo para la introspección. Yo creo que ahí es donde se torció todo. En ese momento, Timothy Leary empieza a hacer cada vez más famoso el LSD. Comienza a decir, cuando lo entrevistan para televisión, para radio, que todo el mundo lo debe usar. Muchos jóvenes que no vayan a la escuela, que no vayan a la escuela, que renuncien a sus trabajos, ¿no? Queriendo realmente hacer un cambio radical en la estructura estadounidense, que podríamos decir que a lo mejor no era tan mala la idea, ¿no? Pero la forma de hacerlo. Exacto, en palabras de la agenda sería como una energía muy de Aries. No, pero entonces, ya lo revisé y era Libra. Lo revisé porque okay. Eran palabras de Iván, decía seguramente era un Aries, ¿no? No, y era Libra. Sí. Okay. Entonces, digamos que empezó a expandirlo, ¿no, Lenin? Sí, de hecho, déjenles doy el dato, aquí ya apareció con esas pausas el dato. Cuando hace Lenin y la Susa, ¿no? Se llamaba la mansión de Millbrook. Estaba en Nueva York. Entonces por ahí estábamos cerca. Uy, no, San Francisco, sí. California, habíamos dicho, pues con el viaje estaba cerca. Washington, bueno, ok. Entonces, oye, pero ahí se quedaban en la puerta, ¿no? Venían de muchísimos lugares y se quedaban ahí los jóvenes sin comer y sin nada porque venían esa experiencia. Todavía no, mi querido. ¿Esa no era? Todavía no, mi querido Naje. Ahí lo que pasa es que empieza a hacerlo famoso y demás, y pues obviamente yo creo que el problema en sí no era la sustancia, sino el mensaje de contracultura, contracorriente, rebelde de Timothy Leary, en una época en donde también estaba una Cuba acabada casi de liberar por Fidel Castro, en un momento donde estaba la plena Rusia comunista en su apogeo. Entonces era un momento de tensión, Guerra Fría. La Guerra Fría, y un momento de tensión muy fuerte pues en el mundo, y principalmente para los gobiernos pues de las potencias de Estados Unidos, corporaciones y demás, lo vieron como una especie de amenaza, y creo que ahí es cuando empiezan a atacar sistemáticamente a Timothy Leary y sus investigaciones para ridiculizarlo, ¿no? Recordemos que esa es la mejor arma, ¿no? Claro. No vas a decir que la persona lo que dice está interesante, o que no. Lo que vas a decir es que todo lo que dice está loco, ¿no? Entonces, muchas personas inclusive creen que Timothy Leary realmente quedó loco de tanto LSD. Inclusive habló de haber tomado más de 600 dosis de LSD en su vida, ¿no? Claro. Sí, pero digo, son varias cosas como tú lo platicas, y también el gran efecto que tuvo la guerra de Vietnam, que cuentan que es la primera vez que sucede dentro de la historia de Estados Unidos, donde le decían a una persona que fuera a luchar por su país, ¿no? el llamado patriotismo, y que dijera, no, espérenme, yo no voy a matar a nadie, no es mi intención matar a nadie. Claro. Y eso nunca había sucedido dentro de la historia de Estados Unidos, y entonces Estados Unidos, el gobierno se empieza a espantar y dice, oye, ¿no será que el LSD les está produciendo esta revolución? Claro. Que ese despertar de conciencia. Claro, ¿no? Ese despertar de conciencia que no necesariamente tiene que ver con el LSD, porque el despertar de conciencia no se da por una sustancia. Digamos que era una suma de factores. Exactamente. Pero el gobierno se enfoca en el LSD, y hay una parte interesante donde se le ocurre a la televisión presentar a un artista tomando LSD, ¿no? En vivo. Para satanizarlo, ¿no? Pues sí, como para satanizarlo, y de repente está bien interesante porque la chava entra y ven que realmente lo que está haciendo es trabajar un problema muy fuerte que tenía con su papá,
porque ella de niña se sentía fea y toda su vida creyó que era fea. Entonces de repente imagínense que en plena televisión ella dice, es que acabo de darme cuenta que soy bonita. Y además en de que un instante, en ¿no? un instante, sí, soy bonita y además pues cualquier persona me puede querer. Y la tele se queda como así, como diciendo el mensaje que está mandando es como positivo más bien que negativo. Así de te crees feo, Sí. métete un Sí, microgramo sí. de eso, ¿no? Sí, claro. Y después el sistema ya lo empieza a regularizar y dice, ¿saben qué? Pues vamos a meterlo dentro de las partes de como una droga y vamos a hacer leyes para que no pueda ser consumido por cualquier persona que quiera, ¿no? Y es ahí donde, antes de llegar ahí, se hace, el presidente Nixon, que es el que estaba en esa época, nombra a Timothy Leary el hombre más peligroso de Estados Unidos, lo encarcelan por tener 2 cigarros de marihuana, de María, de la buena, de hierba Sí. de la buena, de 2 cigarros de marihuana, lo encarcelan, inclusive es extraordinario porque había una multa, o sea, si querían sacar una multa de $5 millones, ¿no? O sea, llegó al punto de lo ilógico. Sí, ¿no? creo que era un récord, ¿no? Nunca, Sí. nunca habían puesto a alguien una suma tan alta. Nunca habían puesto a alguien una suma tan alta de... Pero cuánto miedo tenía, ¿no? El Nixon. Exacto, entonces, y esto es porque solamente estamos en este programa dando un pincelazo sobre Timothy Leary, porque es muchísimo lo que Timothy Leary pues propuso, habló, dijo, y no nada más es esta parte como de, sí, dróguense todos, ¿no? Y seremos felices, ¿no? Sino un replanteamiento de muchas cosas e investigaciones muy avanzadas en cuanto al sistema nervioso, en cuanto a la mente. Recuerdo en algunas entrevistas que le hicieron, que pueden también los que nos escuchan buscarlas en YouTube, donde a Timothy Leary le siguen preguntando, ¿no? Sobre drogas y sobre LSD, y él dice, bueno, mira, en la entrevista, ¿no? Le dice, te estoy hablando de la mente, te estoy hablando del sistema nervioso, de la conciencia, te estoy hablando de filosofía, y me sigues preguntando del LSD, ¿no? Sí. Y Timothy Leary dice, yo sé que soy como un chivo expiatorio, ¿no? Y sé que soy considerado como un hippie, drogadicto, ¿no? Dice, pero lo interesante no es eso, sino lo que descubrí utilizando el ácido lisérgico. Porque él decía, y me acuerdo mucho que, pues así como Galileo Galilei inventó el telescopio, también el telescopio, de la misma manera, Timothy Leary había utilizado el ácido lisérgico como una especie de microscopio y de telescopio de la percepción humana, ¿no? Y del sistema nervioso. De ir hacia adentro en la conciencia. Imagínate lo que este hombre, pues no se dio cuenta, no investigó, y qué es lo que sabía, que aparte le tenía tanto miedo, Nixon y el gobierno, ¿no? Ujú. De hecho, cuando también en esa entrevista me acuerdo que le dicen, le siguen preguntando acerca del LSD y dice, oye, pero imagínate, yo he escrito un montón de libros y la mayoría, de esto, ajá, ¿no? la mayoría hablan acerca de la conciencia y tú no me preguntas absolutamente nada de esto, lo único que te interesa y que te enfoca es acerca del LSD. Oye, y me estoy acordando ahorita que, por ejemplo, lo querían también para lo de la Guerra Fría y ponían a los soldados a ver cómo podían funcionar con el LSD y estaban, pero que no obedecían órdenes, ¿no? Claro, de soldado para acá, pues el soldado iba para allá, ¿no? Sí. También recuerdo más para terminar esta parte de Timothy Leary, también me acuerdo que en una entrevista que yo creo que vimos los tres y que les recomiendo que la vean en YouTube, que la busquen, en esta entrevista es muy chistoso porque se ve claramente como el presentador lo está humillando constantemente, ¿no? Sí. O sea, como que lo invitan Sí. para humillarlo y para seguir quemando más a este movimiento, ¿no? Y cuando le dice, es que no se puede hablar en serio con usted, doctor Timothy, ¿de verdad usted quedó tarado? O sea, tiene un problema cerebral que le prohíbe como hablar de forma seria, ¿no? De lo que estamos hablando. Eso. Y es increíble que Timothy Leary le contesta, pues mira, yo creo que soy una de las personas más brillantes del mundo en este momento. Escribo más o menos entre 3 y 5 libros al año, doy conferencias y doy pláticas, pero sí creo que tal vez tengo un problema en el cerebro, porque cómo es posible que siga permaneciendo aquí con tanta humillación, ¿no? Entonces, sí, y con una sonrisa en la cara además. sí, ¿no? claro, o sea, yo creo que eso era lo que más molestaba a las personas, que era la risa y el cinismo de Timothy Leary, ¿no? Sí, y además también el gran poder que tuvo ese personaje, como Timothy Leary. De hecho, estaba viendo que incluso llegó a competir en la candidatura contra Ronald Reagan. Eso es lo que casi nadie sabe, fíjate, la canción de
de Come Together de los Beatles, que inclusive Michael Jackson coverió y muchos artistas. Imagínense, Come Together right now. Casi nadie sabe que esa canción era del partido de Timothy Leary, ¿no? Sí, claro. De hecho fue parte de la candidatura y era la que tocaban cuando y fue diseñada, ¿no? Así sí, claro, por Lennon y Larry y los Beatles. McCartney y todos. Y que eran muy amigos. Entonces imagínate el poder que tuvo Timothy Leary, y creo que el sistema pues sí se sacó de onda, así como, bueno, vamos mejor a callarlo, porque de hecho recuerdo, nada más dime si estoy bien, Iván, que a él lo encarcelan por la posesión de 2 cigarros de marihuana, sí. Pero era un caso que ya lo habían absuelto. Ya. O sea, ya le habían dicho, ya no pasó nada, ya vete a tu casa, y resulta que tiempo después van y por el mismo caso le dicen, regresas y te vas a ir a la cárcel. Sí, no fue el momento, ¿no? Y de hecho se escapa, y de ahí son 48, 49 prisiones alrededor del mundo, sí, por haber portado 2 cigarros de marihuana una sola vez, ¿no? No, y deja de eso, imagínate que a ver si le da Alejandra porque se me fue ahorita la idea. No, bueno, yo estaba pensando con lo que tú estabas diciendo, Lenin, estaba pensando lo siguiente, fíjate, qué chistoso que sea un gran crimen el despertar de la conciencia, ¿no? Sí. Yo estoy de acuerdo en que toda esta parte desordenada, caótica, donde pueda hacer daño, pues no está padre, pero el despertar de la conciencia, sí o no, es algo que todos queremos hacer ahorita, ¿no? Es un medio para hacerlo. Es como si te dijeran, es que el agua es mala o respirar, pues no, pero depende cómo lo usas, te puedes ahogar o te puedes asfixiar, ¿no? Con una almohada. Claro. Al final es una herramienta como todo en la vida y depende cómo la utilices, ¿no? Pero se sataniza o se diosifica, y ninguna de las dos, ¿no? Exacto, totalmente de acuerdo. Y es que lo que estoy buscando es precisamente este famoso, esta ciudad, que según yo es San Francisco, que es donde sí, se desató todo el problema, ¿no? Y luego salían en programas de televisión así súper picudos, ¿no? De consumen LSD y todo, ¿no? Ahí donde la marrana torció el rabo, ¿no? Sí. Sí, claro. La cara te lleva. Sí. No, pero sí. Okay. Sí. Digo, y la filosofía de Timothy Leary, sí, pues sí es como muy interesante. Y sí, hubo varias cosas que dejó como legado. Incluso su muerte es interesante, y por eso decías que sería bueno hacer un programa acerca de Timothy Leary, porque al final de su vida, pues pidió, él tuvo un cáncer, y pidió que se congelara su cerebro, que para que cuando hubiera tecnología lo descongelaran y pues a lo mejor se lo pusieran a otro cuerpo, ¿no? Así de, pues a ver, o poderlo revisar para ver qué efectos tuvo y todo eso, algo así. Pues no tanto, sino más bien es lo que decía, yo creo que va a llegar un momento en que la tecnología va a ser tan poderosa que ese cerebro lo pueden descongelar, ponérselo así como implante a otra persona y yo vivir dentro del cuerpo de otra persona. Un poco lo dijo también Disney, ¿no? Con la cronización. Un poco. Okay. Y de hecho, imagínense, o sea, estamos hablando solamente de Timothy Leary, pero están personajes como Aldous Huxley, ¿no? Están personajes como Alfred Hubbard, muchísimos personajes que pues se vieron afectados o que tocaron o conocieron esta molécula misteriosa y que pues llegaron a descubrimientos, a investigaciones y a cosas extraordinarias, ¿no, Lenin? Sí, de hecho ya me acordé. Ya, llegó. Sí, lo que decías de la cárcel, él lo quieren encarcelar como el hombre más peligroso, ¿no? Pero resulta que llegan y le hacen la prueba y el test psicológico, y Timothy se da cuenta que él mismo lo desarrolló cuando trabajó dentro de la Universidad de Harvard. Su propio examen. Su propio examen, entonces lo hace y resulta que el resultado que da es que pues es un buen tipo y que puede estar en una cárcel de mínima seguridad, que es donde después se escapa. Ok. ¿No? Ya cuando lo vuelven a encarcelar, tiene incluso, bueno, ya lo llevan a una cárcel de máxima seguridad, después que lo vuelven a atrapar, después de esto que platicaba Iván, que estuvo en varios países exiliado hasta que la CIA lo vuelve a encontrar, lo trae, y en esa cárcel ya lo meten en una de máxima seguridad, y tuvo convivencia con con Charles Manson, con Charles Manson, con Charles Manson. Y conste que no fue en el trip, ¿no? Sí. Conste que aquí no hay microgramos, sí. Con Charles Manson. No, con Charles Manson, y que aparte también tuvo contacto con las Panteras Negras, con grupos terroristas, con por todos lados. Con científicos, filósofos, investigadores, agentes de cambio, o sea. A mí me gustaría decir algo ahí, curioso, él acaba en la cárcel, pero el doctor Ewen Cameron no. Sí, claro. O sea, él era el enemigo público, ¿no? Timothy, según Nixon, ¿no? Cuéntanos. No, pues es que imagínate, ¿y por qué no acabó
Ewen Cameron, bueno, era de Canadá, ¿por qué no acabó en la cárcel? ¿No? Cuando tuvo a tantas personas, más de 1800 personas, en donde les lavó el cerebro completamente con LSD, dando electroshocks, y después poniendo una grabación para que tuvieran un nuevo cassette. Si ellos se los inventaron. Pero Ewen Cameron, ¿qué era? Era un psiquiatra, era la vaca sagrada, era el director de este hospital. Sí, que trabajan para la CIA, ¿no? Exactamente, y entonces lo que querían era, con esos experimentos, torturando a la gente, poder resetear a la gente. Y él no acabó en la cárcel. Era el que me decías de la Universidad de McGill en Canadá. Todo eso, exactamente. Ahora, regresando otra vez a esta línea. ¿A dónde lo inviten? Regresando a esta línea, en la ciudad de San Francisco hay un pueblito que inclusive creo que actualmente tiene un museo sobre el LSD. Y ese pueblito lo que pasa es que la gente empieza a consumirlo de manera pues sana, ¿sí?, terapéutica, en autodescubrimiento, pero digamos que se empieza a hacer famoso ese pueblito, y empieza también, o sea, Jimi Hendrix, los Doors, los Rolling Stones, los Beatles, o sea, empieza una fuerza, digamos, de hipismo, exuberante, intenso, sin cadenas. Sí. Y muchos jóvenes entusiasmados por encontrar las respuestas existenciales a su vida, o por solucionar sus problemas, o porque sentían un llamado, o lo que quieran, comienzan a ir a este pueblo de San Francisco, y entonces la gente dice es que de hacer algo muy bonito se convirtió en un infierno, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces sí había gente viviendo en la calle, muchísimos indigentes, problemas de pues violaciones, asaltos, malos viajes que no podían ser controlados. Inclusive Hoffman pues se da cuenta de lo que había advertido, ¿no? Porque imagínense, en las mismas palabras de Albert Hoffman, cuando dice: si en una persona, en una cuestión terapéutica, se necesita darle atención, supervisarla y darle seguimiento, imagínense en un lugar en donde están más de 1000 personas, mucho más. Y a la intemperie. A la intemperie, tomando una sustancia tan potente, sin que tengan a alguien que les esté diciendo, que les esté ayudando. O sea, imagínate la cantidad. En lugar de volverse una cura, se vuelve una enfermedad, o sea, se vuelve realmente algo terrible. Ahora, o sea, si por un momento no hubiera pasado esta exacerbación de este movimiento, así que se descontroló, ¿qué hubiera pasado? Yo creo que hubiera tenido grandes alcances, que grandes científicos, lo hemos estado platicando los tres, han tenido grandes resultados terapéuticos. Claro, ¿no? Entre ellos Stanislav Grof, que creó la respiración holotrópica, bueno, no la creó, la redescubre, o digamos la hace famosa, y que trata todo este tema de la realidad transpersonal, y ya cosas que sí son muy interesantes. Y lo transpersonal es porque puedes ir más allá de la persona, del yo, pero de manera sana, y funcional, ¿no? Exacto. Ya. Sí. La parte también interesante es que, bueno, estaba viendo una entrevista ahí que le hacen a un policía, y que él habla acerca, para ver como una contraparte, ¿no? de las ventajas del LSD, pues sí tiene algunas desventajas. Y él decía de cierta forma, y creo que tiene algo de razón, él decía, es que la gente deja de vivir su vida por estar todo el tiempo constantemente bajo los efectos del LSD, y creo que ese es cuando se lleva al extremo, creo que es una parte como interesante. Y de hecho, nada más como un pincelazo, no nos vamos a meter ahorita ahí, pero es algo que está volviendo a agarrar fuerza en el mundo, ¿no? Y es toda esta cuestión de el peyote, la ayahuasca, la no sé qué, o sea, y cómo son herramientas que si son utilizadas de manera terapéutica, seria, pues son extraordinarias, pero ya tuvimos el ejemplo históricamente con el LSD, lo que pasó, claro, y cómo pues fue contraproducente, ¿no? El uso, irrespetuoso, se le puede decir, claro, irresponsable, o dejarle toda una sustancia. Exacto. Cuando verdaderamente el trabajo pues es de la conciencia, ¿no? Y es de vivir aquí. Completamente. ¿no? De estar en el aquí y el ahora. De estar aquí en el ahora. Inclusive hay personas que obviamente lo tienen que hacer debajo del agua, pero hay terapeutas serios. Correcto. Que hacen sanaciones a través del ácido lisérgico, que son sesiones donde la persona toma el ácido, se le ponen audífonos, se le pone musiquita, y todo el tiempo es acompañada por 2 terapeutas que pues la van guiando y la van sosteniendo, y pues la van acompañando en ese proceso de autodescubrimiento. ¿Qué diferencia, no, ese tipo de acciones a que hagas eso, te tomes eso en un rave con la música a todo volumen, explotando todos los amplificadores? Completamente de acuerdo. Y hay una parte en la tanatología, por ejemplo, bueno, que lo utilizaron tanatólogos y tanatólogas en ese momento, en donde la persona a lo mejor tenía estos sistemas experienciales cerrados, esas creencias, donde no podía perdonar a otros, y
guiado de manera terapéutica, Claro. podían salirse de ese yo pequeño que no perdona y entraban en ese yo grande donde decían, hombre, si ya me voy a ir contento. Y Claro. tenían una reconciliación con sus gentes y podían ir al otro camino. Y algo que decían, me gustaban esas entrevistas, que decían, es que ahora me doy cuenta que muchas gentes, o sea, que esta vida, con la muerte no termina la vida, Claro, sino claro. que empieza un nuevo viaje, ¿no? Claro, claro. Sí, y de hecho pues lo que tú dices tuvo consecuencias muy fuertes, porque imagínate, había investigaciones muy interesantes que se pararon debido a la prohibición. Hay una enfermedad, se los doy así científicamente, que se llama cefalea en racimos. Ah, su madre. Ajá. Tengo cefalea. Yo racimos. ya decía, Sí. en racimo. Y esa enfermedad lo que hace es, tienes dolores de cabeza fuertísimos, se asemejan como si estuvieran picando con un picayelos en el ojo. Wow. Y entonces se hizo una investigación a través del LSD, incluso se hizo una extracción del LSD para que ya no tuviera efectos alucinógenos. El laboratorio se metió a pruebas y no tenía efectos alucinógenos. Se les dio a estos pacientes que tenían esa enfermedad y resultó que durante 15 días se les dio y resultó que tuvieron, ya dejaron de tener esos dolores. Entonces imagínate, pero después cuando quisieron meterse más se vieron, el mismo gobierno les dijo que no podía dar dinero a investigaciones que estuvieran usando drogas, ¿no? Entonces pararon totalmente la investigación y estas personas no pueden tener ese tratamiento, quien sufre de esa enfermedad, debido a que eso se hace con una sustancia prohibida. Digamos que de algo que pasó, que fue algo muy estúpido, tuvo consecuencias e implicaciones estúpidas, ¿no? Exactamente. En el mundo, ¿no? Y en lugar de avanzar, pues digamos que nos fuimos para atrás, ¿no? Oye, y hay un periodo muy corto de donde se conoció la sustancia a donde ya se le catalogó como peligrosa, ¿no? Y es Terence McKenna, un psiconauta, en esos sentidos, decía, es que cómo puedes decir que esto ya es peligroso si las investigaciones duraron, pero máximo, de que se conoció a que se investigó un poco, 13 años, Exacto. ¿no? Sí, Cuando lleva a veces un medicamento para salir al mercado 20, ¿no? Claro, sí. Está padre tu sombrero. Un día deberías salir así en el canal. Es que a mí me toca aquí, compañeros, Es que le de toca, cayola con el sol. le toca un poco de sol aquí a Don Ángel. Como a mí ya se me cayó el pelo, pues no les importa. Trae el sombrero y parece como que me va a vender algunos quesos. Pero está interesante esta. El menonita de los psiconautas. Pues muy bien, mis queridísimos. ¿Algo que quiera agregar, mi querido Lenin? Pues varias cosas, pero... Échele. ¿Vamos a tener que hacer 2 programas o qué? Échele. Ah, no es cierto. No, digo, también sería importante hablar un poquito de John C. Lilly, Claro. Uf, ¿no? Que es claro. otro tema, ¿no? Y todo lo que él pues observó también dentro de estos procesos de LSD y que se empezó a dar cuenta de varias cosas interesantes. Pero creo que eso también necesitaría como de otro programa, Creo que sí, ¿no? vamos a Porque tener que para hacer una explicar segunda parte. lo que significa el eco y todas estas cosas que él investigó, No. las cámaras que él inventó donde metía a las personas a que trabajaran en su interior dentro de unas cámaras tipo spa, Sí. ¿no? Y con Los tanques de aislamiento. los mi tanques querido. Hay que tener uno, En el ¿no? cual se inspiraron en la película de Altered States y muchas películas se han inspirado en el trabajo de John C. Lilly, sí. Sí. Pero sí creo que es... ¿Para otro programa? Yo creo que vamos a tener que hacer una segunda parte porque es demasiado todas las cosas que salen, inclusive hablar de Terence McKenna, de Stanislav Grof, todavía más profundo de Timothy Leary, John C. Lilly, Ram Dass, ¿no? O sea, Adolf Huxley. Adolf Huxley, o sea, Huxley, es demasiado, ¿no? O sea, es toda una época, pero bueno, siento que este programa, espero que le guste mucho a la gente, que le sirva y que nos dé esta especie como de introducción a las siguientes transmisiones que vamos a estar realizando aquí en los Códigos del Multiverso, ¿no? Sí, claro, y que quede claro que no estamos aquí ni a favor ni en contra de lo que tú decías, sino simplemente es como Sino todo entender, lo contrario. sí, es todo lo contrario, no, pero de entender que fue parte de una época histórica, ¿no? Y como todo, o sea, hay que entender nuestra historia para que no se repitan esos errores, ¿no? Y que tiene ciertas ventajas o desventajas, que es con lo que me gustaría también platicarles un poquito, que hay muchos mitos acerca del LSD y que pues no son tan ciertos, ¿no? Entonces, para cerrar con broche de oro, vámonos con esos mitos del LSD, mi querido Lenin. Bueno, se cree, bueno, cuando tomas LSD muchas veces te dicen, oye, fíjate que te va a quedar daño cerebral para toda la vida. Mito, totalmente. Incluso hay gente que dice, oye, fíjate que no quiero tomar LSD porque cuando me pidan mi médula ósea, cuando me muera, si la quiero donar, pues ahí va a estar afectada. Obviamente ni la va a donar el güey y no El va, Ox, y ¿no? no va a estar ahí, ¿no? Sí, en realidad
los estudios dicen que dura solamente 3 horas en el cuerpo. Exacto. Aunque el proceso del LSD se dice que son de 12 horas. Pero lo que hace es, como decíamos, es un catalizador, ¿no? Está 3 horas en el cuerpo y después el mismo cuerpo sigue teniendo esas alucinaciones, aunque pues ya no está en el cuerpo. Exacto. ¿No? También lo que decías hace rato, Iván, que el LSD es adictivo, pues se ha comprobado que no produce adicción, ¿no? Y que no crea un estado, incluso crea un estado como de que ya no te, o sea, si tú te quieres tomar al otro día sí, la misma más dosis, necesitas más, sí. Cada vez más. Síndrome, Sí, se decía aguanto. Se aguanto. Síndrome del decía aguanto, échele más. Resistencia, ¿no? Resistencia biológica, digamos. Dice que se cree que puede haber una sobredosis de LSD. También se ha comprobado que no es posible. Tendrías que tomarte 100 dosis, que es imposible prácticamente para que tuvieras una sobredosis de LSD. Y que realmente ahí siento que es más de un peligro de sobreestimulación psíquica, espiritual, emocional, que realmente, o sea, no una cuestión física, sino ya de demasiada información, ¿no? Claro. Otra cosa es que se hablaba mucho de que el LSD provocaba suicidios, pero se detectó que la psiquiatría, o sea, clientes tratados con personas tratadas con ¿LSD? con problemas con problemas de esquizofrenia y esto, sí. Y se llevaron que se llevan a investigar, también les provoca suicidio el propio tratamiento, y es más o menos la misma cantidad de personas. Entonces no es que te provoque suicidio, sino dentro del proceso, pues una persona decide aún así, a pesar de que está en tratamiento, pues suicidarse, ¿no? Sí. Pero no tiene que ver exclusivamente con el LSD. También que es peligroso y que si te tomas LSD puedes llegar y golpear a alguien, la verdad es que no. O sea, los efectos son al contrario, como que te tranquiliza, ¿no? Y también que tiene algún efecto físico a tu salud, no, también se han hecho estudios y definitivamente no. O sea, no tiene así algo fuerte como sí lo puede tener otra sustancia como la serotonina. Eso que también es importante que lo digamos, o sea, el LSD como tal ya no es el que se hizo en laboratorio, o sea, ya no es la fórmula original, ¿no? Sí. Ya es una modificación y que puede tener otros componentes que no son tan buenos para la salud. Sí, que de hecho tanto Hoffman como Leary y varios conocedores, Stanislav Grof, varios advierten de eso, ¿no? Dicen, si pudieras conseguir la fórmula original y en un espacio terapéutico, maravilloso, ¿no? Si no puedes, mejor, pues lo ideal sería algo natural, ¿no? Mescalina, psilocibina, ayahuasca y un sinfín que no terminamos aquí la lista, pero siempre en un espacio realmente terapéutico y con la intención correcta, ¿no? Que bueno, también podríamos hacer otro programa que hable respecto de esos temas, ¿no? Y lo importante que es cómo realmente, si quieres hacerlo, si piensas que necesitas hacerlo, pues sea en un ambiente realmente donde te sientas en confianza, con personas de absoluta confianza, con la intención correcta y todo lo demás. Claro. Perfecto, Miguel. Esos serían los mitos del LSD. No sé si quieran algo adicional ustedes decir. Pues yo digo que el mejor viaje es el que haces natural con el amor hacia adentro. Exacto, mi queridísimo Borraje. Sí. Pues bueno, ¿no? Muchísimas gracias. Tenemos que terminar esta transmisión debido a que pues ya vamos a la hora. Y entonces, pues agradeciendo de verdad de corazón a todos aquellos que nos están escuchando, mandándoles un gran saludo a todos. Esperemos que este programa les guste, que este canal les guste. Pidiéndole por favor que se suscriban, que lo recomienden y que pues ahora sí que pasen la voz acerca de todos estos temas que estamos manejando, y agradeciendo también sus comentarios, que en este caso pues revisamos los 3, y también pues todas las investigaciones que se les ocurran o que les gustaría que trabajemos, pues las vamos a trabajar. Como pueden ver, aquí el material es ilimitado y la investigación profunda. Pues a mí me gusta diciendo muchas gracias, y también creo que todas estas sustancias son los mensajeros, pero no son el mensaje. El mensaje está dentro de ti mismo, y creo que esa es la parte medular de todo, ¿no? Perfectísimo, mi querido Lenin. ¿Y usted, don Maje? Lo mismísimo que Lenin, vamos a poner el partido juntos, porque... El partido juntos. Algo se tomó. Porque el vehículo, esas sustancias son el vehículo, pero no el fin. Exactamente. Si te unes, Iván,
¿A dónde me voy? Al partido. Pues bueno, al partido ¿De fútbol, de fútbol o No, al de elevar la conciencia, al hermano. partido político. Es correcto. Más Ya, adelante, más adelante. Pues bueno, muchísimas gracias. Se despide su amigo y servidor Iván Donaldson. Lenin Alejandro. Nagendra Torres. Y ahí se ven en el espejo. Despeguemos.